Gran saludo para todos ustedes, queridos hermanos, bienvenidos un domingo más a este nuestro programa, La Peña de Oreb, donde la palabra de Dios es y será siempre la luz que alumbra nuestras vidas. Qué placer encontrarnos en este 26º domingo del tiempo ordinario y donde la palabra de Dios, con toda su riqueza y toda su profundidad, nos pone a tono con el consejo evangélico más difícil de vivir según los antiguos, según los que han vivido esto, los religiosos, según la tradición de la iglesia, pero el que con toda seguridad nos pone en una sintonía directa de amor y de misericordia con aquel que es nuestro Padre. Quiero invitarlos a vivir este domingo con alegría. Quiero invitarlos a que se pongan de pie delante de su teléfono, delante de su monitor, delante de donde tú estás escuchando este programa y el lugar que tú has escogido para encontrarte con el Señor. Hoy no es un día, y siempre lo digo, para que tú estés triste, ningún día, pero hoy menos que menos, porque hoy es el día del Señor, día de la resurrección, día de la alegría, día de nuestra fe, día en el que nosotros los cristianos creemos y sabemos que Dios está con nosotros, que Jesús está vivo y que la última palabra de la humanidad está en las manos del Señor y todo va a terminar bien. Así que no te desesperes, no te angusties, que Dios sigue estando cada día con nosotros. Y cuando Jesús pasa por nuestra vida, se va la tristeza y llega la alegría. Cuando Jesús pasa por nuestra vida, se va la tristeza y llega la alegría. Quiero invitarte a esa canción tan tradicional, tan vieja, tan buena y que nos llena el corazón de gozo. A ver, ¿cómo dice? Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Otra vez, Jesús está pasando por aquí, por donde tú estás. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. En el cielo se oye, si en la tierra se canta. En el cielo se oye, si en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Y tú puedes decirme: Rafa, yo no canto bien. Rafa, yo no soy de mucho aplaudir. No importa. La alabanza es una actitud del corazón que brota del corazón y es un grito al cielo, un grito de acción de gracias, un grito para alabar al Señor. Alabar al Señor es la puerta que se va a abrir en tu corazón para que entre la alegría, la paz y la serenidad, querido hermano, querida hermana. Porque la queja lo que tiene como fruto es la angustia y la perturbación y no saber qué va a pasar mañana. ¿Sabes qué va a pasar mañana? Que Dios va a estar contigo, que Dios seguirá contigo, que Dios estará a tu lado, que Dios seguirá allí proveyéndote, amándote, acompañándote, sea cual sea tu triste, tu dura o tu alegre circunstancia en este momento. Jesús quiere llenar tu vida de alegría. Alábalo, alábalo, abre tu corazón y dale gracias al Señor por lo bueno y por lo no tan bueno, por la enfermedad, la carestía y por las cosas buenas que Él permite. Porque todo está en sus manos. A ver, ¿cómo decíamos en la canción? En el cielo se oye, si en la tierra se canta. En el cielo se oye,
si en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarra. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarra. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. ¿Y quién es el que vive? Jesús es el que vive. ¿Y quién es el que reina? Jesús es el que reina. ¿Y quién es el que sana? Jesús es el que sana. ¿Y quién es quien te salva? Jesús es quien te salva. Anuncia por la mañana tu misericordia, tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia, tu fidelidad de noche. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. En el cielo se oye, si en la tierra se canta. En el cielo se oye, si en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarra. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Gloria a Dios. Y ahora te invito a que juntos invoquemos al Santo Espíritu de Dios, aquel que ha inspirado toda la Escritura. Y sin Él nosotros no podemos entender la profundidad de lo que Dios nos quiere comunicar. No se trata de lo que tú quieres escuchar, sino de lo que Dios te quiere decir. Lo que necesitas escuchar. A veces hay cosas que no queremos escuchar porque nos duelen, porque nos confrontan, porque nos denuncian. Pero esa verdad que quizás nos duele, nos confronta o nos denuncia es la posibilidad de que Dios nos libere. Yo te invito a abrir el corazón y la mente, a escuchar a Dios. Escuchar es mucho más que oír. Oír es una facultad auditiva, es captar onda sonora con un oído que Dios nos regaló, pero escuchar es abrir el corazón, es poder comprender que es Dios quien me está hablando adentro, es Dios quien está iluminando mi oscuridad. Escúchalo, cierra tus ojos, si los quieres cerrar, si quieres mantenerlos abiertos, déjalos abiertos, pero escucha al Señor. Recuerda aquel salmo que dice, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Que la voluntad del Señor es sanarte, es liberarte. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, tocándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, tocándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual.
Mi vida nunca más será igual. Y en un corazón donde entre el Espíritu Santo, las cosas jamás pueden ser igual. No pueden continuar como van. La vida no se asume como hasta ahora se ha asumido. Deja que el Espíritu adentro del corazón dé un vuelco, que ilumine, que haga su morada dentro de ti. Dale permiso, invítalo. Dile: Espíritu Santo, yo te dejo entrar. Te dejo entrar en mi mente, en mi corazón, porque necesito escuchar a Dios. Y mi corazón necesita escuchar a Dios porque necesito la libertad y la paz que solo Él me puede dar. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo vivir, lo que debo hacer para procurar la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y dale fuerzas a mi voluntad. Señor Jesús, toda mi confianza, mi historia, mis heridas, mi familia, las pongo delante de ti. Amén. Y en este 26º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia en el Evangelio, Jesús en su Evangelio, nos regala una enseñanza preciosa, pero sumamente determinante en el camino de un discípulo. Nos enseña sobre la obediencia. Hemos hablado del llamado la semana pasada, pero hoy no solo es un llamado, hoy el Señor nos pide una respuesta obediente. La cita del Evangelio es del evangelista San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, Señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia, y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si nosotros vamos en continuidad, como hemos venido domingo tras domingo meditando el Evangelio, la semana pasada el Señor nos llamaba a cualquier hora del día. A unos los llamó desde la mañana, a otros al mediodía, a otros al atardecer, pero llamada al fin. Y hay que tener como presupuesto eso: Jesús nos ha llamado. Y ante esa llamada del Señor, ante esa llamada y esa recompensa, que es ese denario que significa el amor del Señor en nuestras vidas, ahora Él nos pide en este Evangelio una respuesta, pero no cualquier respuesta. El Señor nos pide una respuesta obediente, porque el núcleo de lo que Jesús plantea en este texto del Evangelio, distinto de la semana pasada, que fue una parábola, aquí también cita una especie de parábola. Imaginémonos que un hombre tiene 2 hijos y le dice a uno que vaya, y al otro también. Uno le dice: voy, y no fue, y el otro le dice:
yo voy, pero no fue, hizo lo contrario. Y Jesús pide una opinión. ¿Qué opinan de esto? Pues la opinión es simple. Hizo la voluntad de Dios aquel que aun cuando al principio se negó, reflexionó y fue obediente. En primer lugar, lo que el Señor nos pide es una respuesta obediente. Y esto de la obediencia, dicen los antiguos, sobre todo los padres espirituales, hablan en sus escritos y dicen que de los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, este es el más difícil de vivir, porque implica deponer, matar, arrodillar el propio querer y optar por el querer de Dios. Fíjense lo que sucede en el Evangelio. Un padre tenía 2 hijos. Ya en la boca de Jesús esto es algo sumamente familiar. En el hijo pródigo, un padre tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 servidores. Jesús constantemente hace esta similitud, toma este ejemplo. Un hombre que tiene 2 hijos, un amo que tiene 2 siervos. Y ahora nos dice, un hombre tenía 2 hijos y a ambos le pidió lo mismo: vayan a trabajar a mi viña. Pero fíjense la diferencia de la respuesta de uno y del otro. En primer lugar, hubo uno que dijo: no quiero ir. Se rebeló ante el plan de Dios, porque así suele pasar. Y no perdamos la perspectiva que por la desobediencia entra el pecado en el mundo. ¿Por qué Jesús nos pide una respuesta obediente? Porque por la desobediencia entró el mal en el mundo. Porque muchas de las cosas que a ti y a mí nos pasan seguramente tienen como raíz y causa la desobediencia. En primer lugar a Dios, pero la desobediencia también a las opciones que hemos hecho. No hemos sido fieles y obedientes a las opciones que hemos hecho. Este joven o este hombre dijo que sí, dijo que no, pero se arrepintió y fue. Aun cuando se rebeló contra el plan de Dios, reflexionó y fue. Pero el otro dijo de entrada que sí, pero no fue. Qué triste. Porque yo pensaba que este se parece al hombre moderno, a nosotros que a veces decimos, sí, yo lo hago, pero cuando esté más viejito. No, para después que mis hijos se vayan de la casa. No, después que yo trabaje. No, vamos retrasando y postergando y vamos diciéndole a Dios para después. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, Dios no es para después. Me acordaba aquello que el Señor le dijo a Sor Faustina cuando la encontró allí bailando y la llamó o la volvió a llamar y le dijo: ¿hasta cuándo voy a esperar por ti? Yo creo que el Señor nos está diciendo eso también hoy. ¿Hasta cuándo voy a esperar por ti? Rafael, ¿hasta cuándo voy a esperar por ti? ¿Hasta cuándo voy a esperar por ti? No retrasemos el plan de Dios en nuestra vida. ¿Y qué retrasa el plan de Dios en nuestra vida? La desobediencia. Y ahora bien, ¿por qué nosotros caemos en la desobediencia? Porque desde pequeño no entendemos qué significa la obediencia. Hemos entendido la obediencia como una humillación, como un negar mi propio querer. Y el hombre moderno se levanta en nuestros tiempos con consignas sumamente erradas y relativas, porque el relativismo existe. El hombre moderno vive en un contexto relativista y tiene sus máximas, el relativismo, que atentan contra la obediencia. Yo hago lo que a mí me da la gana. El que hace lo que le da la gana es esclavo de sus caprichos, es esclavo de sus vaivenes, y el fruto que siempre cosecha de hacer lo que le da la gana es la infelicidad. No es la plenitud, no es el amor responsable, no es el compromiso, no construye, sino que va destruyendo lo que va a su paso, empezando por su vida y la vida de los demás. El hombre moderno también se levanta con otra máxima que es muy falsa y muy relativa y que atenta contra la obediencia a Dios, y es: yo hago las cosas cuando a mí me nace.
Cuando a mí me nazca es que yo lo voy a hacer. Porque es que yo lo quiero hacer con sinceridad. Parece que cuando uno le nace es más sincero, es más auténtico, es una falsa autenticidad. El que vive haciendo las cosas cuando le nacen, vive de una manera pusilánime. Vive de una manera pusilánime, no vive según el Espíritu del Señor. Porque la vida no se puede llevar cuando uno le nace. Porque unos hijos no se alimentan cuando uno le nace. Porque a un trabajo uno no va cuando uno le nace. Porque un matrimonio no se va a sostener. Una vocación sacerdotal no se va a sostener. Uno no va a la oración. Uno no va a aquellos compromisos altos de la vida cuando a uno le nace. Es una trampa del demonio que crea relativismo, que crea complacencia hacia el propio capricho, y el diablo sabe que el que muerde ese anzuelo es presa fácil de su misión y de su plan, porque así como Dios tiene un plan contigo, el diablo también, y él se las ha jugado para destruirte. No vivamos pusilánimemente, no sé si esa palabra cabe, más bien vivamos obedientemente a Dios. Porque la obediencia es el camino certero que nos va a conducir a ese encuentro con el plan divino, a hacer lo que Dios me pide. Otra cosa importante de este evangelio es que la iglesia nos enseña a nosotros que el reino de los cielos, que se expresa también en nuestra iglesia, es un reino de obediencia. Nosotros estamos llamados a dar una respuesta obediente, y esa respuesta obediente es una de las enseñanzas fundamentales de la iglesia. Nosotros en la iglesia no vivimos en una democracia. Rafa, ¿cómo es eso? Si somos demócratas, los que son demócratas, los que no son demócratas. No me refiero al tema político. En la iglesia no existe una democracia. En la iglesia hay una monarquía, y el rey es Jesucristo y Él nos gobierna. Ahora, esta obediencia se debe a ¿qué? Esta obediencia no es un servilismo. Esta obediencia no es una sumisión simple. Esta obediencia no es simplemente un acto de temor porque si no me condeno. Esta obediencia es el ejercicio más puro y auténtico de que somos libres. Es decir, cuando yo obedezco a Dios y a la iglesia, soy auténticamente libre, porque solo los libres pueden obedecer. Solo aquel que es libre puede empeñar su voluntad al plan divino, porque obediencia le tenemos únicamente a Dios, y Dios nos pide obedecer también a través de sus mediaciones, porque la obediencia pasa también por los medios que Dios nos ha dado. Un hijo tiene que obedecer a su mamá, tiene que confiar en él, en ella o en su papá. Un sacerdote tiene que obedecer a su obispo. Un fiel debe obedecer las directrices de su párroco, por lo menos en moral y buenas costumbres. Uno que tiene un director espiritual debe obedecer a su director espiritual. Un esposo debe escuchar obedientemente a su esposa y viceversa. Una esposa debe escuchar obedientemente a su esposo, porque en ellos se va a manifestar la voluntad del plan divino para mí. Así que obedecer nunca será negar mi capricho. Obedecer jamás, bueno, sí, niega evidentemente mi capricho, pero me lleva a un camino de libertad. Y por otro lado, obedecer no es lo mismo que hacer caso. Yo me acuerdo que mi mamá tenía un kiosquito de empanadas. Nosotros crecimos vendiendo empanadas y así pues trabajaron duro por nosotros y así nos levantamos. Y recuerdo que mi mamá nos mandaba a comprar el atún. Y el atún se compraba en una pescadería que quedaba un poco retirado de la casa. Y mi hermano y a mí nos rotaban por día, un día cada uno. Y el día que a mí me tocaba, yo siempre iba refunfuñando, como decimos aquí en Venezuela, rezongando, murmurando interiormente, quejándome de que me mandaron. Hice caso, sí, materialmente fui y regresé. Y a veces por ir rezongando, hasta el dinero lo dejaba en la casa. A veces por ir rezongando no compraba como se me indicaba. Hice caso, pero no es lo mismo hacer caso que obedecer. Hacer caso es ejecutar materialmente, rezongando lo que se me está pidiendo. Obedecer es abrir el corazón y entender con fe, porque no puede obedecer quien no tiene fe. Con fe que Dios me está pidiendo eso y siempre va a ser lo mejor para mí. Obedecer me hace más humilde.
humilde, mata mi soberbia. Recordemos que el pecado entra en el mundo por la soberbia del enemigo, de Satanás. Y esa soberbia se muere en mí cuando yo obedezco. Y obedecer también implica confiar que eso que se me está pidiendo es el plan divino, aun cuando yo no lo comprenda. Quiero decirte algo, no siempre vas a comprender, no siempre vas a entender con la lógica humana, a veces sí, pero muchas veces no, lo que Dios está haciendo o lo que Dios te está pidiendo, porque te duele, te desgarra o porque no te gusta, pero siempre será la voluntad de Dios lo que te va a hacer feliz y auténticamente libre, aun cuando no lo entiendas. María no todo lo entendió, pero dice el Evangelio de Lucas, pero todo lo guardó dentro de su corazón. Eso es la obediencia, guardarlo dentro del corazón. Y una última cosa importante y bella es que la obediencia hace que en mi vida se realice el plan de Dios y me lleva a una vida más plena. Fíjense, esto me estaba acordando de lo que pasó con Jonás. Jonás, el Señor le dice: vete a Nínive. Y Jonás se rebela ante Dios y le dice no, y agarra un barco y se va en dirección contraria a donde Dios lo mandó, por terco, por soberbio. A veces nuestra terquedad y nuestra soberbia desencadenan tormentas. ¿Qué pasó? Se desató una tormenta que casi se hunden. Y se preguntaban los que estaban en el barco: ¿por quién nos vendrá esta desgracia? Por el acto de desobediencia, porque la desobediencia siempre trae terribles consecuencias a nuestras vidas. Y sin embargo, Dios que lo amaba a Jonás y que nos ama a nosotros, tan misericordioso, hace que se lo trague una ballena y lo escupa a donde Él lo había mandado. No seamos desobedientes con el Señor. No seamos desobedientes en estos tiempos donde se nos ha pedido, en esta crisis de la pandemia, tener los cuidados, tener las prudencias. Y de alguna manera, pues, Su Excelencia Monseñor Reinaldo del Prete nos ha pedido tener prudencia, tener los debidos cuidados, extremar las medidas de bioseguridad para nosotros evitar contagio, y si ya tristemente nos hemos contagiado, pues evitar la propagación de este flagelo que sufre la humanidad. También eso es relacionarnos con Dios, entender que Dios nos pide, aunque no entendamos, aquello que nos va a hacer felices, que nos va a hacer mejores. Quiero terminar con una anécdota que me pasó. Mi director espiritual me pedía que me afeitara todos los días. Y yo no tenía por costumbre, de adolescente, ya entrando a la adultez, hacia los 19, 20 años, de afeitarme todos los días. Y un día él me dijo unas palabras muy sabias. Me dijo: el día que tú logres vencerte y hacer lo que yo te estoy diciendo, se va a abrir una puerta de innumerables bendiciones de Dios para ti. Y así ha sido. ¿Que lo he hecho perfectamente? No, también tengo que decirlo, me falta muchísimo. Tengo muchas miserias en mi vida, pero sí se han abierto desde que empecé, por lo menos a hacer un esfuerzo, muchas bendiciones de Dios para mí. Quiero decirte eso: si tú obedeces en lo pequeño, con fidelidad en lo pequeño o en lo mucho que Dios te pide, en tu matrimonio, en tu vocación, en tus hijos, en tu trabajo, en la lealtad que se te pide, se va a abrir una puerta de muchas bendiciones y no te va a faltar nada. Dios no va a escatimar en darte todo lo que tú necesitas. Se va a abrir un caudal de amor y de bendición para ti. Te invito a que vivamos este misterio y que nos arrodillemos juntos delante de Jesús sacramentado y le pidamos que Él nos dé la humildad para ser obediente, dar una respuesta obediente al Señor, y así nosotros poder caminar como verdaderos discípulos suyos. He encontrado en mi vida un gran refugio. Es Jesús, mi amigo inmenso en la hostia.
perdón, Señor, por no ser obedientes a tu palabra y a tus obras en nuestras vidas. Te pedimos perdón por las veces que no hemos sido sinceros y transparentes ante ti, por creernos más que tú y no trabajar incesantemente en tu viña y así ganarnos el reino de los cielos. Te pedimos perdón por no arrepentirnos e enmendar con buenas obras nuestro camino. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Vino al mundo por salvarnos del pecado. Deseo permanecer a nuestro lado y alimenta nuestras vidas con su fuerza. Y en la Eucaristía impregna su amor. Dios está aquí, vivo en el sagrario con su cuerpo y su sangre, y en pan y vino transformado, en el más grande milagro. Él te espera negado, ven a prisa y entrega todo el corazón. Te damos gracias, Señor, porque nos llamas a trabajar en tu viña, por tu paciencia y misericordia para con nosotros, tus hijos. Te damos gracias porque cuando nos arrepentimos, nos recibes con los brazos abiertos como el Padre del Hijo pródigo. Gracias porque cuando nos sinceramos ante ti, no nos juzgas, sino que nos miras con ojos de misericordia. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Me dirijo con amor a mis hermanos. Levantemos el sol de la Eucaristía para dar luz a esta tierra y ser testigo de la gracia y el amor que Él inspiró. Dios está aquí, vivo en el sagrario con su cuerpo y su sangre, y en pan y vino transformado, en el más grande milagro. Él te espera negado, ven a prisa, entrega todo el corazón. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos de COVID-19 y otras enfermedades. Ten misericordia de ellos y sánalos según tu voluntad y tu amor. Dales fortaleza y paz a quienes han perdido algún familiar a causa de esta enfermedad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Padre amado,
le otorgues al mundo entero y de manera especial a nuestro seminario de Valencia abundantes vocaciones al sacerdocio. Haz de nuestros sacerdotes trabajadores fieles y santos de tu viña. Enséñales a realizar siempre tu voluntad, no solo en sus vidas, sino también en el pequeño rebaño que tú le has encomendado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, para que en nuestro país Venezuela y el mundo entero reine la paz y la justicia. Haz de nosotros los venezolanos buenos trabajadores de tu viña y que siempre estemos dispuestos a decirte un sí sincero sin ninguna condición a cambio. Que nuestro país sea un sagrario donde tú puedas habitar siempre. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Jesús sacramentado, por la gran familia Oreb. Cuida, sana y protege a cada uno de los miembros que la conforman. Que siempre estén dispuestos y atentos a tu voz, que aprendan a hacer siempre de tu voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, mi Señor, por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de nuestros familiares y amigos. De manera especial, hoy queremos pedirte por el alma del presbítero Alex Guillermo, párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Miranda. Permítele estar gozando de tu presencia misericordiosa y amorosa. A sus familiares, amigos y clero de Valencia, dales fortaleza y paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios está aquí, vivo en el sagrario con su cuerpo y su sangre, y en pan y vino transformado en el más grande milagro. Él te espera abnegado, ven a prisa y entrega todo el corazón. Y escuchando la voz del Señor que nos llama y nos pide una respuesta obediente, seamos verdaderamente libres y respondamos a su llamada con amor, con prontitud, con valentía. No tengas miedo, todo va a terminar bien, pero sobre todo confía que el Señor está contigo, está a tu lado, y no se cae la hoja de un árbol sin que el Señor lo permita. Todo va a estar bien. Confía en el Señor, obedécele, entrégate a Él y se abrirá un camino maravilloso para ti. Que Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes para Instagram y YouTube, Oreb Comunidad CJ, y en Twitter, Oreb CCJ.